Estamos atravesando la última parte del capítulo 5. Si Dios quiere, el domingo que viene lo terminamos a este libro. Y bueno, hemos visto que hay mucho, más que mucho para aprender, ahora tenemos mucho para aplicar. Porque es bastante claro, vieron en muchas cosas y creo que al terminar un libro es bueno que por ahí lo podamos volver a leer y recordar a lo mejor algunas cosas que hemos charlado y también ser autocríticos con respecto a cuánto nos está faltando de lo que hemos estado leyendo. No hagamos lo que justamente Santiago dice de mirarnos en un espejo y después olvidarnos cómo era que estábamos, ¿no? El domingo pasado nosotros habíamos terminado hablando de un poco lo que era la manera en la cual nosotros dirigimos nuestras vidas, ¿sí? Cómo nosotros direccionamos nuestras vidas. Y que hay dos maneras de hacerlo. Todo ser humano tiene dos maneras de hacerlo. Una forma era como yo quiero, planeando mi propia vida, eligiendo las cosas que a mí me puede parecer. Y la otra forma es en la que nosotros nos sometemos a Dios y buscamos que nuestra vida sea no como nosotros queremos, sino como Él quiere, ¿sí? Tenemos esas dos maneras de vivir la vida. Santiago exhorta y reta a un grupo que decía, ¿se acuerdan? Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, haremos esto, estaremos allá tanto tiempo, ganaremos esto, lo otro. Y todos esos planes, ¿quién los estaba dirigiendo? Los planes que ellos mismos, eran planes que ellos mismos tenían y que ellos querían desarrollar. El tiempo lo estaban poniendo ellos, el fin lo estaban poniendo ellos. Y es una pequeña descripción de cómo es una persona sin Dios. La persona sin Dios organiza su propia vida según sus propios beneficios y según lo que le puede, obviamente, ser redituable para él mismo. La persona cristiana, la persona espiritual, organiza su vida conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Ahí hay una diferencia, ¿sí? En el primero es conforme a mi voluntad y para mi gloria o mi beneficio. En el segundo es conforme a su voluntad y para su gloria o beneficio. Entonces, el autoexamen que nosotros tenemos que hacer es si nuestras vidas están siendo dirigidas y gobernadas por Dios o si están siendo dirigidas y gobernadas por ¿quién? Por nosotros mismos. Y algo que Jesús remarcó desde un principio cuando Él enseñaba. Él hacía que el futuro de la gente cambie drásticamente. Cambiaba su pasado, y Cristo cambia nuestro pasado al perdonar todos nuestros pecados. Cristo cambia nuestro presente porque Él nos hace, dice la Biblia, una nueva criatura, pero también cambia nuestro futuro, cambia nuestra manera de ver el futuro, ¿sí? Entonces, en la Biblia nosotros tenemos que ver que Dios nos da un rumbo. Hoy cantábamos con los chicos, es la Biblia el libro que guía mi vida. Es decir, te marca un rumbo, te marca hacia dónde ir, ¿sí? Si yo no tengo la palabra de Dios, yo no tengo el rumbo que Dios quiere que yo tenga. Puedo tener un rumbo, pero no es el rumbo correcto. Cuando nosotros vemos a la Biblia cómo nos describe, una de las descripciones es que andamos descarriados como ovejas. Dice Isaías 53, cada cual, ¿qué? Se apartó por su camino, es decir, cada cual anda en la suya. Y la palabra de Dios lo que hace es traernos de vuelta a Dios y a la vez direccionar nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Hasta ahí entendemos todo, es claro. Pero ahora quiero compartir un tema que es bastante importante por el hecho de que cuando yo tomo la decisión o la iniciativa de vivir de esta forma, tengo que saber que van a haber ciertas consecuencias. Pero antes de explicar eso, quiero que recordemos de vuelta quién está escribiendo y a quiénes. ¿Quién está escribiendo esta carta? Santiago. ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús. ¿Qué más? Era un apóstol. No era de los 12, pero era considerado apóstol. ¿Qué más? Era el primer pastor de la primera iglesia que estaba en Jerusalén. Siempre se dice que él era una de 3 columnas. Era él, era Pedro y Juan. Tranquilo, los pastores de la iglesia. Entonces,
lo que nosotros tenemos es la carta de un pastor a sus ovejas, que ¿dónde estaban ahora los oyentes? Dispersados por todo el mundo. Bien. ¿Cuánta escritura tenían? ¿Qué era lo de la Biblia? ¿Qué era lo que los que estaban escuchando a Santiago tenían en sus manos? ¿Qué podían leer? De la palabra entera completa, de la Biblia entera. El Antiguo Testamento, ¿sí? No había tampoco tanta accesibilidad como ahora. O sea, el Antiguo Testamento estaba todavía en rollos diferentes. Entonces, tampoco sabemos qué tantas cosas. Y otro punto más es que acá estamos viviendo la iglesia está en plena persecución. Es decir, está unos años o un tiempo después de lo que nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos Hechos, estudiamos la persecución con Esteban? Esteban fue el primer mártir, o sea, el primer cristiano que fue asesinado por creer en Cristo. Y eso provocó una dispersión en todos lados, porque los judíos, los que estaban en contra del cristianismo, empezaron a atacarlos. Entonces lo que tenemos acá es un grupo de gente que estaba perseguida, que estaba bajo amenaza de muerte, tenía muchísimos problemas, con muchas cosas. Y es bueno, ¿por qué es bueno saber esto? Porque al saber esto también entendemos un poco más la carta misma. Porque Santiago no fue escrita para nosotros. ¿Se entiende? Dios, en su soberanía, dijo que se recopile en la Biblia y nosotros la reconocemos como palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero Santiago, cuando escribió, no está pensando en la gente de Despeñaderos. ¿En quién está pensando? En todo este grupo de cristianos que andaba por todos lados bajo amenaza de muerte, con muchísimos problemas de clases sociales. Los ricos tenían mucho poder sobre lo que es el tema judicial y explotaban a los pobres. De hecho, así termina el versículo 4, el 5, el 6. El 6 dice, por ejemplo, han condenado y matado a personas inocentes. Fíjense a la gente que Santiago se está dirigiendo. Y por otro lado tenemos otro grupo, dice gente que ¿qué hacía cuando le hacían esto? Según el final del versículo 6. No le ponían resistencia. Es decir, que por un lado tenemos un grupo de gente que está como abusando de las personas, y por otro lado un grupo que Santiago nos muestra que es más, pareciera como manso, ¿no? Sumiso. Y con esto me quiero meter al punto que quiero compartir hoy. Es que un cristiano va a sufrir. ¿Sí? Un cristiano va a sufrir. No podemos sacar la palabra sufrimiento del cristianismo. Un cristiano va a sufrir. Ahora, el cómo, Dios lo sabe. ¿Sí? El cómo un cristiano sufre, eso lo sabe Dios. Puede ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande. Pero el cristiano va a sufrir. Quiero que Martín busque Job 5:7, que Nahuel busque Juan 16:33, Panchito Hechos 14:22, Agustín 2 Timoteo 1:8. 5:7. Cristian, vos buscá 2 Timoteo 3:12. Alan, 1 Pedro 4 del 12 al 13. Bueno, está ahí. ¿Lo tienen todos? Juan 16:33. Sí, Juan 16:33. Hechos 14:22, 2 Timoteo 1:8, 2 Timoteo 3:12, 1 Pedro 4 del 12 al 13. ¿Lo podés leer, Martín? Sí, 5:7, ¿no? Sí. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Dice Job, la gente nace para tener problemas. En otra traducción dice, el hombre nace para la aflicción. ¿Sí? La gente nace, dice, para tener problemas. Juan 16:33. Le he dicho todo lo anterior para que me tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he venido al mundo. ¿En el mundo tendrán qué? Pruebas y tristeza. En el mundo tendrán aflicción. Hechos 14:22. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Bien, lee lo último de vuelta. ¿Deben qué?
Sufrir. privaciones para entrar en el Deben reino. sufrir para entrar en el reino de Dios. Wow, fuerte esa palabra. Me acuerdo cuando lo estudiamos fue como muy, gracias a vos, fue como muy impactante. Deben sufrir para entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:8? Así que no te avergüences de contar de otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Con la fuerza que Dios te da, dice Pablo a Timoteo, prepárate ¿para qué? Para sufrir conmigo. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:12? Es cierto, y todo lo que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión o sujeción a Dios, ¿qué pasa? Sufrirá persecución. Y 1 Pedro 4, del 12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Wow, terrible. Pedro dice, no se sorprendan si están sufriendo, porque es parte de lo que le debe ocurrir al cristianismo, porque después ustedes van a disfrutar una gloria inmensa. Pablo también decía, las aflicciones, hablaba de las aflicciones del tiempo presente, y vemos a lo largo de toda la Biblia, en diferentes pasajes, mencioné distintos pasajes, para que entendamos algo. En este mundo, cuando nosotros, según lo que hablamos el domingo pasado, cuando nosotros decidimos vivir para Dios y no para nosotros mismos, nos vamos a encontrar con persecución, con tribulación, con problemas. Vamos a sacar la palabra rara, persecución, hablemos de problemas. Problemas, ¿no? Vamos a tener problemas por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque este mundo no sigue a Dios. Por lógica, el que sigue a Dios va a tener problemas con el mundo, porque el mundo tiene problemas con Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Dice, si a mí, que soy el padre de esta familia, dice, el padre de casa, me llamaron hasta demonio, dice Jesús, ¿cuánto más los de su casa? Si a mí me trataron de esta forma, ¿cuánto más a mis propios hijos? A veces, lamentablemente, el único que se llevó el sufrimiento fue Jesús, ¿no? Y vemos que como que el cristiano puede vivir una vida de lujo, una vida tranquila, total, Jesús ya sufrió y Él fue el que sufrió. Pero la Biblia nos enseña de que el que cree en Jesús va a tener que enfrentarse con diferentes pruebas. Esto ya lo hemos hablado en ¿dónde? En capítulo 1. Santiago dice, pónganse contentos cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Se acuerdan que esa palabra diversas significa pruebas multicolores? Es decir, pruebas de todos colores. Diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de aflicciones, diferentes tipos de cosas. Pero estas cosas no nos vienen por mocos nuestros. Esto es lo importante. Los problemas que plantea la Biblia, la persecución que plantea la Biblia, no es, bueno, te está pasando esto, bueno, pero vos fíjate lo que hiciste, obvio que te iba a pasar eso. No está hablando de mocos, o sea, que vos estás recibiendo la consecuencia de mocos que te echaste. Está hablando de cuando vos vivís, como lo que leía Cristian, una vida de sujeción a Dios, y aún así te pasan cosas malas. Es real esto, la Biblia lo enseña. Y nosotros tenemos que entender que si vamos a vivir para Dios y para agradar a Dios, los problemas van a estar. ¿Por qué es bueno hablar de esto? Porque uno puede decir, bueno, pero yo no estoy pasando problemas, o no estamos en un país donde... Primero, porque uno nunca sabe cuándo esto puede ocurrir. Y siempre es bueno estar preparados y nunca ocultar todo el consejo que Dios tiene para nosotros, toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y otra es que muchas veces no tenemos los problemas que tenemos porque no vivimos el cristianismo como Dios nos pide que vivamos el cristianismo. Nos hacemos un costado y decimos, bueno, yo vivo un cristianismo que puedo armar a mi forma, entonces no tengo tantos roces o tantos problemas, pero porque yo mismo vivo como al margen del cristianismo. Entonces, por ahí también eso ocurre. Ahora, todavía no entré al versículo. Porque el versículo 7 es
muy importante, entendiendo este problema de que los cristianos estaban sufriendo, la estaban pasando mal. Y dice el versículo 7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Santiago en ningún momento dice, amados hermanos, tengan paciencia, esto ya va a pasar. En ningún momento dice, tengan paciencia, ya se le va a pagar mal por mal a los que les están haciendo algo. Fíjense cuál es el consuelo que Santiago le brinda a los cristianos que están pasándola mal. ¿Cuál es? Que Jesús va a volver. O sea, Santiago podría haber sacado, no sé, una lista de consejería bíblica pastoral y podría haber explicado en una charla inmensa o grande los motivos por los cuales ellos tenían que tener paciencia, pero él dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, tengan paciencia o hasta que mueran o hasta que el Señor vuelva. Es interesante que acá Santiago no presenta la escapatoria. No presenta de que el problema se puede llegar a solucionar. Él dice, me está pasando esto, tenés paciencia. Bueno, aguanta un año. No, tenés paciencia hasta que venga Jesús. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? No, si mirá lo mal que me está yendo, en algún momento Dios va a tener que retribuirme esto. Y Santiago dice, no necesariamente, tenés paciencia hasta que Cristo vuelva. Es decir, que lo que primero que tenemos que entender cuando nosotros queremos agradar a Dios con nuestras vidas es que van a surgir problemas. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es que hay muchos problemas y muchas cosas que no se van a ir en esta vida, que van a estar conmigo hasta la muerte. Hay otros cientos de problemas que sí se van a ir, ¿sí? No quiero decir con esto de que todo problema que ocurra en mi vida se queda en mi vida. Hay 200.000 problemas que Dios, en su gracia, en su soberanía, con su poder, nos los libra. Lo hace, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo todo el tiempo. Pero hay pruebas, y justamente esto de vivir en contra de la sociedad, que nunca se van a ir. O sea que yo no tengo que crearme una mentalidad de esto ya va a pasar. Yo tengo que crearme la mentalidad de que esto va a estar hasta que yo muera o hasta que Cristo vuelva. Y esa palabra paciencia define tanto, porque ¿qué es la paciencia? Es cuando yo no reacciono de una manera que no debería reaccionar. Eso es paciencia. Es cuando cuando alguien te trata mal o te pasa algo y vos te da ganas de reaccionar de una forma, pero no lo haces, eso es paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. Ahora, no es solo paciencia cuando me tratan mal o cuando me hartan con algo, es paciencia justamente en el hecho de que estoy viviendo en un mundo en contra de Dios y que voy a tener que bancármela hasta que yo me muera. Pero no solamente Santiago está dando esto como un fin, sino que están hablando acerca de la motivación, ¿no? Porque él está diciendo, tengan paciencia, de otra forma, él está diciendo, tengan paciencia, porque Cristo vuelve pronto. Y saben, la iglesia ha dejado de alguna manera de hablar tanto de esto, porque es como que ya pasaron 2000 años, ¿no? Uno podría decir, ¿quién sabe? Y al principio la iglesia, apenas Jesús ascendió al cielo, los ángeles, ¿se acuerdan en Hechos que dijeron? Así como lo vieron irse, lo van a ver volver. Entonces, ¿qué hacía la primera iglesia? Estaban predicando y estaban todo el tiempo esperando que Jesús vuelva. Ellos no interpretaron, no, en realidad va a tardar miles de años en volver, o 1000 años en volver, o 2000 años. No, ellos interpretaron de que Cristo iba a venir en su propia época. Hasta al punto que Pablo, él creía que él iba a ver a Cristo viniendo. Pablo no tenía idea ni dimensión de que Cristo iba a tardar 2000 años. Creo que si volviéramos el tiempo atrás y alguno de nosotros le contara a alguno de los apóstoles o a Santiago mismo que Cristo iba a tardar 2000 años, todos se le abriría la boca o abrirían los ojos, porque ni siquiera tendrían la dimensión. Imagínense que si Santiago mira 2000 años para atrás, llegamos a Abraham, que es el inicio de su nación. Imagínense si le dijeran, mirá, viste, desde la época de Abraham hasta acá, bueno, más o menos lo mismo y todavía
Cristo no vino. Y muchas iglesias, por ejemplo la de Tesalónica, hasta entraban ya a dudar cuando pasaban los años y dicen, che, hace 30 años que Jesús murió y resucitó. Él todavía no volvió. Y morían los apóstoles, y moría Pedro, y morían y morían los otros, y che, Cristo no vino. Y fue pasando los siglos. Y ya la cercanía apostólica se fue. Y las iglesias se empezaron a desparramar por todo el mundo. Y Cristo no vino. Y hasta el día de hoy no ha venido. Y eso puede presentarnos a nosotros, en cuanto a nuestra propia fe, un problema. ¿Por qué? Porque como ya hace 2000 años, como estamos a una distancia cultural tan grande, una distancia de 2000 años, que realmente son muchísimos años, uno podría simplemente darlo como un credo, un dogma, algo que uno simplemente lo dice o lo ha escuchado, pero que realmente no es una realidad en su corazón. O no es algo como realmente debería ser en su corazón. No sé si alguno de ustedes hoy se levantó y pensó en que Cristo podría venir hoy. Yo por lo menos no. Y no es algo que nosotros tengamos presente. Sin embargo, es algo que Santiago pide que tengamos presente. Porque es poner la mirada en lo eterno. Cuando nosotros hablamos de la eternidad, estamos hablando de que hay un Dios que envió a su Hijo, y que su Hijo, después de vencer el pecado y la muerte, está sentado en su trono, pero que va a volver a buscar a su iglesia. Si nosotros quitáramos la segunda venida de Cristo de nuestras mentes, de nuestros corazones, el cristianismo se vuelve bastante monótono, y cuando empiezan a venir los problemas, yo puedo simplemente tirar la toalla, porque no le encuentro en muchas cosas sentido. Pero cuando yo entiendo que Cristo va a volver por mí, eso me debería animar a tener paciencia, a tener fe, a tener perseverancia. Me debería animar, ¿saben a qué? A trabajar para Él. Porque fíjense cuál es el ejemplo que Él da. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores. Podría haber dado otro ejemplo, podría haber dado un ejemplo diferente, pero Él menciona a los agricultores. Dice que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Dice, con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Santiago no tenía idea que iban a pasar 2000 años y Cristo no iba a volver, cuando él dice está cerca. Y cuando nosotros decimos el regreso del Señor está cerca, no estamos hablando de que sabemos cuándo va a volver. Lo que tiene que ocurrir es que en nuestros corazones el regreso del Señor tiene que estar cerca. Yo tengo que vivir como si Cristo viniera hoy por mí. ¿Vieron que si a uno le diagnosticaran un día de vida, te queda un día de vida, uno no viviría ese día como vive cada día cotidiano? ¿Qué haríamos en ese último día? ¿Qué harían? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Nada? 60 años. ¿Qué? Esperar las 24 horas. Por ahí yo buscaría, creo que acercarse a los seres queridos, tratar de demostrar afecto ese último tiempo. ¿No? A mí no me gustaría que al irme quede una mala imagen, unas malas 24 horas de mí. y no creo que dormiría. No creo que dormiría. No creo que estaría tranquilo tampoco. Por más de que esté con las personas que más amo, no creo que estaría tranquilo. Y pensaría solamente en ese último minuto. ¿Sí? Y estaría todo el tiempo pendiente en que eso va a ocurrir y ya falta poco y falta un minuto menos y un minuto menos. Y estaría obsesionado con eso. Y cuando Santiago dice la venida del Señor está cerca, no lo dice aislado, sino que lo dice en un texto amplio, donde habla de un labrador que lo que hacía era sembrar la semilla y después, ¿qué era lo que le correspondía? Esperar la lluvia.
porque él no podía agarrar una manguera y salir a regar los campos. Él tenía que esperar la lluvia. Esto es interesante, el agricultor se convertía en dependiente de Dios, porque al dejar la semilla, ya era trabajo de Dios. Y hay una parábola que Jesús cuenta que dice, el sembrador salió a sembrar, no es la de los terrenos, sino que dice que salió a sembrar y se fue a dormir. Y dice, y mientras él dormía, sin darse cuenta, ¿qué pasó? La semilla creció. El domingo pasado mencioné de que una de las tareas más importantes que Dios nos da como cristianos es el de predicar el Evangelio. Hablé de la pesca cuando Jesús se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, deja todo eso, yo te voy a hacer pescadores de hombres, yo te voy a hacer un pescador. El pescador y el agricultor son los dos ejemplos que más se usan en la Biblia a la hora de hablar de predicar el Evangelio. Entonces, Santiago nos está enseñando algo que creo que es muy importante para nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que tener paciencia en medio de los problemas, de que Cristo va a volver. Tenemos que tener la paciencia y la certeza de que Cristo va a volver. Pero también a la vez, esa paciencia no es pasividad. No es estar quietos. Dice, ustedes tienen que ser como el agricultor, que ¿qué hace? Está sembrando y espera con paciencia el fruto. ¿Y qué pasa si el agricultor siembra pero a la noche se muere? ¿Qué pasa con la semilla? Depende de Dios. Depende del Señor, no depende de nosotros. El agricultor solamente tenía que dejar la semilla y después Dios se encargaba. Ahora, otra de las cosas que hablamos, que Santiago lo menciona en el capítulo 4 al final, es que él dice, la vida de ustedes es como la neblina. Es algo que va a pasar más rápido de lo que nosotros creemos. Ahora, fíjense cómo esto está de alguna manera, podríamos, enganchado. Nosotros podemos decir que la vida es corta, que por eso tengo que elegir bien. Tenemos que decir que Cristo vuelve pronto y que al elegir bien yo voy a vivir bien para Él, sabiendo de que Cristo viene pronto y sabiendo de que la vida es corta. ¿Sí? Son 4 puntos. La vida es corta, tengo que vivirla para Él. ¿Sí? Cristo vuelve pronto y yo tengo que vivir con paciencia. Y el último punto, que es este, que está enganchado con el segundo, es que al vivirla bien yo la vivo como un agricultor. ¿Sí? Como yo sé que mi vida es corta, yo tengo que invertirla para los demás. No tengo que invertirla para mí mismo. No tengo que invertir mi vida para mis beneficios. Yo tengo que ser como el agricultor, que deja la semilla y después ya él no tiene más nada que ver. Ya está. Ya descansa ¿en quién? En Dios. En Dios. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en esto. Dios te puso a vos acá en Despeñadero como un agricultor. Dios te salva para que seas un agricultor. Dios te salva para que vos siembres en otros la palabra de Dios. Dios te salva para que siembres en otros la palabra de Dios. No sé si te hace sentir importante eso. Pero Dios te salva para que vos siembres en otras personas. Para que siembres amor, para que siembres compasión, para que siembres su misma palabra de Dios. Y esto demanda paciencia, perseverancia. Hay un hombre que se llamaba William Carey. Él fue el primer misionero a la India. Él era zapatero. Y él dice, no puedo presumir de ningún talento, pero solo hay algo que sí sé hacer, ser perseverante. Soy perseverante. Yo en lo que hago, persevero. Y él estuvo 12 años en la India predicando. ¿Saben cuánta gente se convirtió? Ninguno. Recién a los 12 años, él pudo presenciar la primera persona que aceptó a Cristo. 12 años. Y él dice que si hay algo de lo cual él no se arrepiente es de haber tenido paciencia y perseverancia, a pesar de los problemas y de los sufrimientos que él enfrentó. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, la mayoría que estamos acá viviendo, es que Dios nos pide que seamos pacientes. Creo que me encanta este pasaje, me hace por lo menos a mí muy bien. Dios nos pide que seamos pacientes, pero que no seamos pasivos. Que seamos pacientes, que esperemos, porque hay cosas que van a ocurrir quizá en años. Pero Dios dice, pero vos tenés que ser como un agricultor, que está sembrando
no está viendo cómo son las situaciones climáticas para sembrar. Dice que Él siembra y después espera las situaciones climáticas. Dios puso a cada uno de los que hoy estamos acá como agricultores en este lugar. Porque Él quiere ver fruto más adelante. Pero quiere que de ese fruto que Dios vea, nosotros seamos parte. Dios quiere ver una planta, pero una planta que plantó Martín. Quiere ver una planta que plantó Nahuel. Quiere ver fruto en su iglesia, pero de estos agricultores. Eso está en el corazón de Dios. Por eso Pablo, cuando iba a un lugar, ¿qué hacía? Levantaba gente de ese lugar y era la gente de ese lugar la que explotaba la iglesia en ese lugar. Y después de ese lugar, esa misma iglesia que se levantó, enviaba a algún grupo de personas a otro lugar que no tenían nada, y ahí se levantaba otra planta, y así, y de esa planta nacían nuevos agricultores, y de esos nuevos agricultores iban a otro lugar y formaban otra iglesia, y así es como la iglesia siempre creció. El tema es que nosotros no seamos ese eslabón que se corta, sino nosotros seamos el eslabón de la cadena que hace que esta cadena larga que viene hace 2000 años continúe hasta la venida del Señor. Hay pueblos que no conocen a Cristo, que están a nuestro alrededor. Se piensan que no son responsabilidad nuestra, son responsabilidad nuestra. Pero me estoy yendo muy lejos. Nuestra familia. Nosotros somos los agricultores de nuestra familia. Somos los agricultores los que tenemos que sembrar la palabra de Dios en cada familia. Porque así Dios lo pidió. Y porque si no es por medio nuestro, no va a venir otro, ni siquiera Él tampoco va a bajar. Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? O sea, si tu familia nunca escuchó el Evangelio, ¿cómo esperás que crean? Nunca va a creer. ¿Y cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. Si no hablas, hay que hablar. Y el agricultor está pendiente de la semilla. Y nosotros, yo creo que hoy, me encantaría que todos nos vayamos con esa mentalidad de que somos agricultores, ¿sí? Espiritualmente hablando, ¿no? Bueno, a otros los obligan a hacer quintas, pero nada. Somos agricultores en lo que a Dios respecta. Y el Señor quiere que nosotros sembremos en otras personas calidad de vida, que sembremos nada más y nada menos que su palabra en la vida de otra gente y que esperemos que Él dé el fruto, ¿sí? Eso es clave. Dice, ustedes deberían, el versículo 8, ustedes también deberían ser pacientes, pero acá Santiago mete un concepto en conjunto, ¿vieron? Dice, anímense. Anímense. ¿Por qué habrá puesto esto Santiago? ¿Qué opinan? Porque a veces puedo vernos abajo. ¿Y de quién necesitaría recibir consuelo? De la familia espiritual. Santiago está diciendo, anímense, porque te va a desanimar. Siempre te va a desanimar. Si Santiago da por sentado de que no existe el desánimo en el cristianismo, no va a poner anímense. Santiago es claro y él dice, miren, ustedes tienen que todo el tiempo estar animándose unos a otros. Porque si ustedes pasan un tiempo y dejan de animar a Nahuel, a lo mejor Nahuel se frustra y no viene más. Y no viene más. Y nosotros lo animamos y a lo mejor nosotros no estuvimos lo suficientemente pendientes de él y se fue. Y no vino más. Y sabemos de personas que no han venido más estos últimos meses. Hay varios chicos que no han venido más. Y tenemos que hacernos de estos responsables. Tenemos que sembrar en ellos, animarlos, porque son nuestra propia familia. Y porque si no reciben el consuelo y el aliento espiritual de parte nuestra, no lo van a recibir en ningún otro lugar. Anímense, dice Santiago. Sean pacientes, consideren que Cristo vuelve pronto, anímense entre ustedes. Ustedes son la familia de la fe. Anímense. Dice el versículo 9, hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está en la puerta. Santiago dice, no se quejen. Miren lo que dice el 4.11, el 4.11 que leímos la semana pasada. Amados hermanos, no hablen mal
los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Lo leo de vuelta. No hablen mal los unos de los otros. No se critiquen. No se juzguen. Ahora vuelvo a leer el versículo 9 del capítulo 5. No se quejen unos por otros. ¿No les parece que está Santiago dando vuelta a lo mismo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia en vez de animarse mutuamente y en vez de sostenerse mutuamente? Se estaban criticando entre ellos. Y eso es anticristiano. Es anticristianismo. Que entre nosotros haya rivalidades, que entre nosotros haya problemas, que entre nosotros haya divisiones, que entre nosotros haya murmuraciones, que entre nosotros haya algún problema sin resolver, porque problema siempre vamos a tener, pero hay que resolverlo. Es anticristiano que estemos todo el tiempo quejándonos entre nosotros. Y Santiago dice, hermanos, no se quejen, no se quejen. Basta de andar mirando, dice Jesús, la paja en el ojo del otro cuando vos tenés un troncazo. Basta de andar preocupado en los errores de los demás cuando vos nunca te autoexaminás vos mismo. Entonces, fíjense vieron el contraste, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una iglesia que se anima y una iglesia que está todo el tiempo quejándose? Ven que es algo totalmente opuesto. Las personas que entran deberían ser animadas por nosotros. No encontrar que estamos todo el tiempo quejándonos. Y más cuando sabemos que el día del Señor está cerca. Y dice el versículo 10, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y me gusta porque Santiago siempre que habla de un tema generalmente usa una ilustración. Y acá Santiago da como una ilustración, como diciendo, si no me están entendiendo, bueno, háganse una imagen, los profetas. Y acá se nos pueden venir un montón de profetas. Por ejemplo, pensamos en el profeta Elías. El profeta Elías fue una persona tuvo que tener mucha paciencia. Dios le pidió, después de hablar con el rey, uno de los peores reyes que tuvo Israel, Dios le pidió que se esconda en una cueva. ¿Saben cuánto tiempo? ¿Alguno sabe? Como 3 años. Dios le pidió que se esconda en una cueva ese tiempo. ¿Y saben cuánta gente estaba sirviendo a Dios en ese momento? Nadie en su nación. Y él tiene que tener paciencia en su fidelidad a Dios. Por ejemplo, Jeremías. Ustedes van a encontrar el profeta Jeremías. ¿Saben cuánta gente se convirtió con la predicación de Jeremías? Fue un profeta muy zarpado de Dios. Muy grosso. ¿Saben cuánta gente se convirtió? 0. 0 personas. No se convirtió nadie. El profeta llorón, le decía. Después de él él escribe Lamentaciones. 0 personas. Terrible. Isaías, el profeta Isaías fue duramente criticado por su nación al punto de que él muere, le levantan las piernas, lo dejan un rato boca abajo para que la sangre le llegue a la cabeza y lo cortan con una sierra. Así muere Isaías. Y dice Santiago, bueno, tengan como ejemplo de paciencia a los profetas. Porque si hay gente que hablaba de parte de Dios y el resto no escuchaba, eran los profetas. Y nosotros estamos llamados a hablarle a un pueblo que no quiere oír. Dice Marcos Vidal en una canción, ¿quién querrá hablarle a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá, dice, ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? Somos llamados así, a hablarle a un pueblo que no quiere oír. ¿Saben? Isaías 53 es uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento, porque describe, lo hemos estado estudiando, los sufrimientos que Cristo tendría. Pero el versículo 1 comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías, antes de describir un poema que va a ser sublime, el poema quizá de Cristo más sublime en todo el Antiguo Testamento, él lo comienza diciendo, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, somos llamados a ser agricultores a un pueblo que no quiere oír, a un pueblo que no quiere escuchar la palabra de Dios, pero que no por eso yo tengo que decir no voy a hablar, que no por eso yo tengo que decir no voy a predicar, porque es Dios el que salva y no el hombre. Es Dios el que da vida a los corazones y no la persona. Somos llamados a hablarle a un pueblo que no quiere oír.
Y somos llamados también encima a sufrir de manera injusta, a sufrir de una manera totalmente incoherente, pero así es como vemos y mostramos nuestra lealtad al Señor, porque así fue como le pasó a Él. Él sufrió, sí. ¿Tuvo mucho fruto en su ministerio en la tierra? No. Tuvo un grupo de personas muy reducido a su lado y ellos huyeron el mismo día. Y si no hubiesen sido investidos por el Espíritu Santo en Hechos 2, ahí quedaban todos. Somos llamados a considerar los ejemplos de la Biblia y decir, che, en la Biblia no hay ninguno que le haya ido de una manera tan sublime y tan perfecta. El único apóstol que no murió fue Juan, pero a él lo tiraron en una olla con agua hirviendo y después lo desterraron en una isla porque lo veían como un loco. Y es interesante ver que los ejemplos de la palabra de Dios son ejemplos de personas que quizás que si vivieran hoy con nosotros, no sé qué reacción tendríamos ante ellos. No sé cómo los veríamos. A lo mejor los veríamos medio como locos, los mismos cristianos, ¿no? A lo mejor trataría de no juntarme tanto con aquel que lo apedrearon la otra vez. Porque realmente nos choca, son ejemplos muy diferentes a los nuestros. Pero el Señor nos llama a que los miremos y a que seamos como ellos. En cuanto a lo que es su vida dedicada a Dios. Y dice el versículo 11, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Al final el Señor fue, si diría el Señor fue bueno con él y uno empieza a leer la historia y dice, ¿qué? ¿Qué va a ser bueno el Señor con él? La historia de Job es durísima. Job tenía todo. Job era un multimillonario del 2018. Una persona completamente rica. Él no le hacía falta nada. Tenía una buena familia, tenía grandes terrenos. Y Dios permitió que le sea quitado absolutamente todo. Absolutamente todo. Su esposa, ¿sabe lo que le dijo? Maldecía a Dios y morite. Su esposa. ¿Qué esposa? Maldecía a Dios y morite, le dice la esposa de Job. Él perdió absolutamente todo. Y si ustedes leen todo el libro, vemos cómo Dios va tratando con él. Dios va tratando con su corazón. Y quiero terminar con esto. En nuestras vidas, podemos ver el ejemplo de Job como una manera de ver nuestras vidas. Dios a veces permite cosas en nuestras vidas, situaciones diferentes en nuestras vidas, porque Él tiene un fin, un propósito. Santiago dice, al final el Señor fue bueno con él. Dios quiere ser es bueno con nosotros. Y Él quiere llevarnos a un final muy bueno. Si ustedes leen el final de Job dice, yo te había escuchado de oídas. Dice, el de oídas te había oído. Había escuchado algo de vos. Pero ahora, dice, ¿qué? Mis ojos te ven. De oídas te había oído. Dios, yo había escuchado algo de vos. Pero ahora mis ojos te ven. Y vemos que el propósito del libro, mirándolo así desde afuera, es un Dios bueno, queriendo que una persona le conozca. Queriendo que esa persona con sus propios ojos lo pueda ver a Él. Y Dios quiere justamente eso de cada cristiano. Que cada cristiano lo vea a Él, lo conozca a Él, aprenda de Él, sepa quién es Él. Y una de las herramientas que muchas veces Dios más usa para enseñarnos quién es, adivinen cuál es. El sufrimiento, el dolor. Y uno dice, pero no me gusta que sea así. Y no, lamentablemente a nadie le gusta que sea así. Pero Dios elige este camino, porque es este camino el que le da más gloria, es este el camino el que transforma más nuestros corazones. Y es este el camino en que tenemos que entender que vamos a vivir si queremos agradarle a Él. Y miren lo que dice el final del versículo. Dice, por ejemplo, han oído de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. Y termina diciendo, porque el Señor está lleno de
de ternura y de misericordia. Si habría algo que a mí me costaría ver en Dios, después de leer los pasajes, por ejemplo, que leímos al principio, sería a lo mejor verlo a Dios como un Dios tierno. No sé si les pasa lo mismo. O sea, si yo leo todos estos pasajes de que voy a sufrir por el Señor, o que voy a tener problemas por seguirle y todo esto, y después me dice, pero Dios es bueno y es rico en misericordia y es un Dios tierno. Y es como que a veces nos cuesta poner las dos cosas estas en la misma balanza. Pero son dos realidades que nuestro corazón y nuestra mente tienen que asimilar. Por un lado, de que en el mundo vamos a tener, como leímos, de que en el mundo vamos a tener aflicciones, de que en el mundo no siempre la vamos a pasar bien, pero por otro lado entender que estamos en las manos de un Dios que es bueno, de que está lleno de ternura y de que está lleno de misericordia. Entonces, ¿de qué forma vamos a encarar nuestras vidas a partir de ahora? Cristo vuelve pronto, no sabemos cuándo, pero Él en una parte dice, bienaventurado o feliz, dice, aquel hombre que lo halle trabajando bien, dice, atendiendo los negocios de su casa, dice. Y es lindo si uno tuviera, qué sé yo, no sé, imagínense, tiene uno un empleado y llega a su casa y lo encuentra el empleado con toda la casa en orden y limpiando, lustrando o trabajando a full. Eso le traería de alguna manera satisfacción, ¿no? Al amo, al dueño, al empleador. De la misma manera, Dios dice que cuando Cristo vuelva, Él quiere hallar a su pueblo, a su iglesia, trabajando para Él, dejando en orden su casa, dejando en orden su iglesia, trabajando para su reino, no para sus propios intereses, no para sus propios beneficios. Imagínate que contrataste a alguien para que te limpie la casa y cuando llegás encontrás toda tu casa desordenada y la persona no está. Y entras a llamarla porque te preocupás, decís, está todo desordenado, acá entraron a robar algo, y llamás y la persona está limpiando su propia casa. Y eso, decís, no, pero yo te contraté para que vos limpies la mía, no para que limpies la tuya. Te estoy pagando para que limpies la mía, no la tuya. Y sería una incoherencia, pero Dios nos ha dejado a nosotros, la iglesia, nos ha dejado a cada uno la responsabilidad del otro para que seamos diligentes, para que seamos atentos a las necesidades que estamos atravesando como familia y trabajemos en pos de eso, para que nuestras vidas vayan siendo mejoradas con su poder para ser más como Cristo. Y no para que estemos en nuestros propios negocios y en nuestras propias aventuras y de nuestras vidas. Porque Él nos salvó para Él. Porque Él nos rescató para Él mismo. Él nos limpió y nos compró, dice la Biblia. Somos suyos. Somos, dice la Biblia, su más preciada posesión. Somos suyos. Dice Efesios 2:10, que somos como un poema suyo, donde Él quiere mostrarse y que podamos juntos decir como Job, mis ojos te ven. Y no sé cómo estás vos hoy transitando tu vida, de qué forma estás viviendo cada día. Hay algunos que van a la escuela, otros que trabajan, otros que hacen las dos cosas. Pero no sé si tu vida está siendo direccionada a la voluntad de Dios, o si realmente estás queriendo agradarle a Él. O si seguís, como decíamos el domingo pasado, si seguís diciendo si Dios quiere, pero simplemente como una muletilla. Realmente estamos diciendo si Dios quiere, pero buscando que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. ¿De qué forma pensamos encarar el futuro? ¿De qué forma vamos a encarar un noviazgo, un matrimonio? ¿De qué forma vamos a formar una familia? ¿De qué forma lo vamos a hacerlo? ¿A nuestra manera o vamos a empezar a someternos a la voluntad de Dios? ¿De qué forma voy a ser un miembro de esta iglesia? ¿Voy a ser un miembro pasivo, un miembro que solamente va a seguir viniendo a escuchar? ¿O me voy a involucrar? ¿O me voy a comprometer? ¿O voy a empezar a ser un agricultor que empieza a sembrar para que las otras personas crezcan? ¿De qué forma yo voy a vivir? ¿De qué forma yo voy a elegir vivir este corto tiempo de vida que Dios me ha dado? ¿Lo voy a hacer para mí? ¿Lo voy a hacer para Él? ¿Voy a servir a mi generación o voy a servirme a mí mismo? ¿Voy a poner la mirada
en los demás o la voy a centrar en mí? Dice un predicador que la mayor grandeza de un hombre no es cuántas personas le sirven, sino a cuántos él sirve. Esa es la verdadera grandeza. A cuántos nosotros vamos a servir en nuestra vida. A cuántas personas nosotros vamos a tratar de influenciar para bien. Cuántas personas después de habernos conocido van a amar más a Dios. Porque eso es sembrar para bien. Y con todas las pruebas, y con todos los problemas que van a venir, tengo que armarme de paciencia. Saber que hay cosas que no van a dejar de estar. Saber que hay cosas que no se van a esfumar. Yo tengo que aferrarme a que Cristo es mi centro y el que vuelve pronto, y vivir para Él, con paciencia, con perseverancia, como lo hicieron los profetas, como lo hizo Job, como lo hizo Jesús, confiando y animando a los demás. Es lindo que alguien te anime. A mí me encanta. Es re lindo. ¿Y cuántas veces decimos, wow, qué útil que fue, o qué bien que me hizo? Es necesario. Es necesario. Pablo, cuando estaba preso, decía, tráiganme a alguien, decía, tráiganme a Marcos, los demás me han abandonado, dice en 2 Timoteo, solo Lucas está conmigo. Y él buscaba el aliento de los demás. Porque que alguien nos aliente nos recuerda que no estamos solos en esta carrera. Cristo vuelve pronto. Y nosotros nos tenemos a nosotros, entre nosotros. Y tenemos que ser como ese labrador que decide trabajar para Él. ¿Sí? Analicemos cómo estamos en nuestras vidas. Y replanteémonos algunas cosas, si tenemos algo que quitar, algo que empezar a hacer. ¿Cómo está tu relación con las demás personas que están viniendo a la iglesia? ¿Qué influencia estás teniendo vos? ¿Qué cercanía estás teniendo vos? ¿O simplemente esperás que la reunión termine y te vas? No hay ningún compromiso, ni siquiera lo hay, pero tampoco ni siquiera querés que haya. Tenés que replantearte esas cosas, porque Dios te pide que seas parte y miembro de una familia de la fe. Y todos necesitamos de todos. Ninguno de nosotros es una persona que si se va, bueno, no pasa nada, no hay drama. No, todos somos importantes, porque la importancia no la da el hombre, la da Dios. Todos somos valiosos porque el valor no lo da ninguno de nosotros. El valor lo da el Señor. Y nos necesitamos todos. Para que esto funcione, para que esta iglesia funcione, para que esta iglesia crezca, va a depender solamente de todos nosotros juntos. Si no, se cerrarán las puertas, como pasó con tantas iglesias o como ha pasado tantas veces. Si nosotros, todos, todos juntos, caminando y corriendo en la misma dirección, si nosotros no tomamos la posta, nadie la va a tomar por nosotros. Dios está de nuestro lado. El Señor está con nosotros. Y Él espera y merece que le agrademos en esta localidad, en este lugar. ¿Sí? Así que vamos a orar para que Dios nos dé fuerza, nos dé aliento, nos dé paciencia, perseverancia y para que nos ayude a comprometernos más mutuamente. ¿Sí? Señor, queremos en este tiempo, luego de haber hablado tu palabra, queremos pedirte, Señor, que lo que hemos leído sea aplicado a nuestra mente y a nuestros corazones por tu Espíritu. Señor, no queremos aprender simples conceptos para saber más. Queremos verte obrar en medio de nuestras vidas, Señor. Queremos que la gente que venga te vea a vos, no que vea a nosotros, Señor. No que vea grandes hombres o lo que sea, que vean a un gran Dios. Papá, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las veces que queremos tomar las riendas nosotros o que queremos solucionar las cosas por nuestros medios y dejamos de confiar y descansar en vos. Perdónanos, Señor, también por nuestra falta de fe en que Cristo vuelve pronto a buscarnos. Perdónanos porque hay muchas pruebas que nos han derrumbado y no nos han permitido crecer más como Cristo. Señor, ayúdanos a poder cambiar en esta noche, a poder
entregarte a vos cargas que ya no deberían estar más en nuestras vidas, Señor. Te pido que si alguien sabe y es consciente en esta noche de cargas que tiene en su vida, que están impidiendo que te sirvan con más excelencia, Señor, que esa persona pueda ser guiada por vos al arrepentimiento, que esa persona sea transformada por vos, Señor, y que cambie su manera de ver las cosas, el futuro, el presente, la vida misma, Señor, y que realmente pueda vivir cada uno de los que hoy estamos acá como un agricultor que siembra en otros la palabra, que siembra en otros amor, que siembra en otros perdón, compasión, ternura. Señor, si somos hijos de un Dios tierno y compasivo, ¿cómo no serlo entre nosotros? Si somos hijos de un Dios todo amoroso, ¿cómo no serlo entre nosotros? Si lo único que recordamos en tu palabra son los ánimos que vos nos das, ¿cómo no animarnos entre nosotros? Papá, ayúdanos a crecer como familia, ayúdanos a crecer como grupo, ayúdanos a crecer como iglesia, a mejorar las falencias que tenemos, Señor, que son muchas. Las entregamos en tus manos y te pedimos que las cambies, Señor, vos, para que cuando las cambiemos simplemente sea para gloria tuya. Que nuestros errores vayan siendo cada vez menos, que nuestros problemas vayan menguando, Señor, y que nos armes de valor y paciencia y perseverancia, Señor, porque estamos acá puestos para vos. Y si hay algo que nos pedís y nos demandás es que permanezcamos. Señor, te pido que le des permanencia a cada chico. Si hay alguien que está tambaleando en su fe, Padre, hoy dale perseverancia, Señor, animalo, hace que alguien se acerque a Él y lo anime. Animalo, Señor, recordale que Cristo vuelve pronto, que nuestro Salvador vuelve pronto, que nuestro amo vuelve pronto, y que un día todo esto va a terminar y vamos a estar para siempre con vos. Señor, recordanos que la vida es corta, pero el gozo es eterno. Por favor, recordanos que la vida es corta y el gozo es eterno. Ayúdanos a poner los ojos en vos y vivir centrados en hacer tu voluntad y en agradarte, Señor. Siendo pacientes pero no pasivos. Siendo pacientes pero no inactivos, Señor. Moviéndonos para tu gloria. Dios, que seamos más, cada vez más en este lugar, los que empujemos y los que tiremos para la extensión de tu reino. Te lo suplicamos, Dios. Recordá a cada uno de los que están en este lugar. Recordanos, Señor, de que todos somos importantes en tu obra y de que nos necesitamos unos a otros todos. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque pudimos cantarte y alabarte. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, que cale hondo en nuestros corazones y que vos nos ayudes a poder reflejarlo con nuestras propias vidas, Señor. Gracias por todo, Padre. Oramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.